En una tribu donde el respeto se medía por la fuerza, él nunca encajó. No era el más rápido, no era el más violento, no era el que rugía para intimidar. Mientras los demás luchaban por dominio, él observaba en silencio. Y ese silencio fue confundido con debilidad, hasta que su nombre dejó de importar dentro de la selva. Lo llamaban blando, inútil, prescindible. Decían que un tigre así no merecía territorio ni protección. Pero el verdadero error no fue subestimarlo, sino creer que podían deshacerse de él sin consecuencias. Porque la noche en que fue atacado, no fueron enemigos quienes lo rodearon, sino aquellos que compartían su sangre y su historia. La emboscada fue rápida y brutal. Garras conocidas abriéndose paso en su cuerpo, mordidas cargadas de desprecio. Un castigo colectivo disfrazado de justicia. Cuando cayó, cubierto de sangre y sin fuerzas para rugir, lo arrastraron fuera del territorio. Para la tribu estaba muerto. Para la selva apenas comenzaba algo mucho peor. Durante días, sobrevivió entre el dolor y la oscuridad. Cada paso era una lucha, cada respiración una amenaza. Pero mientras su cuerpo se llenaba de cicatrices, algo dentro de él se endurecía. El miedo dio lugar al instinto, la confianza se transformó en cálculo, y el tigre que una vez fue dejó de existir. Cuando regresó, su olor era el mismo, pero su presencia no. Su mirada ya no buscaba aprobación y su postura no pedía respeto. La tribu sintió el cambio antes de verlo, porque algunas transformaciones no se anuncian con rugidos, y nadie estaba preparado para enfrentar aquello que ellos mismos habían criado. La selva no olvida. Cada huella marcada en la tierra, cada rugido ahogado por el miedo, cada traición cometida en silencio, permanece grabada en lo profundo del territorio. Aquí, la fuerza decide quién gobierna, pero la memoria decide quién paga. Y esta historia comienza mucho antes del primer ataque, cuando aún nadie imaginaba las consecuencias de subestimar al tigre equivocado. En aquella tribu, el poder se heredaba por violencia, no por sabiduría. Los más agresivos imponían respeto, mientras los silenciosos eran ignorados. Ese tigre observaba más de lo que hablaba, evitaba conflictos innecesarios y caminaba sin buscar aprobación. Pero en una selva donde la brutalidad es confundida con liderazgo, la calma suele ser vista como una amenaza o como una debilidad imperdonable. Poco a poco, el desprecio se volvió costumbre. Miradas que evitaban cruzarse con las suyas, decisiones tomadas sin consultarlo, burlas disfrazadas de advertencias. Nadie notó que, mientras lo empujaban hacia los márgenes del territorio, estaban sembrando algo peligroso. Porque no todos los tigres reaccionan de inmediato. Algunos aprenden, otros esperan y algunos cambian. Esta no es solo una historia de venganza. Es una historia sobre lo que sucede cuando una tribu decide eliminar a uno de los suyos para sentirse más fuerte. Es sobre cómo el rechazo, la humillación y la traición pueden destruir a un tigre o transformarlo en algo que la selva ya no puede controlar. Y lo que ocurrió después marcó para siempre el equilibrio de ese lugar. Antes de continuar, si te gustan las historias intensas, profundas y llenas de significado, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Y dime algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video ahora mismo? La selva escucha, y esta historia apenas está comenzando. La selva era un territorio que no perdonaba errores. Cada amanecer traía consigo una nueva disputa por espacio, comida y respeto, y en aquella región dominada por tigres, la ley era simple y brutal. Solo los fuertes eran escuchados, solo los agresivos marcaban territorio. Y solo quienes imponían miedo tenían derecho a permanecer en el centro del poder. Desde pequeño, aquel tigre supo que no era como los demás. Mientras los otros cachorros aprendían a atacar primero y pensar después, él observaba, miraba los movimientos, memorizaba rutas, entendía los silencios. No disfrutaba la violencia innecesaria, y eso, en una tribu gobernada por la brutalidad, lo convirtió en alguien incómodo. Con el paso del tiempo, la diferencia se hizo evidente. Los líderes de la tribu valoraban la ferocidad, el rugido alto, la imposición constante. Él caminaba con cautela, elegía sus batallas y evitaba conflictos inútiles. No era débil, pero tampoco se esforzaba por demostrar fuerza. Y en la selva, no demostrar es casi lo mismo que no tener. Las burlas comenzaron como susurros, comentarios al pasar, miradas de desprecio, risas ahogadas cuando él se alejaba. No sirve para liderar, decían, no tiene hambre de poder. Nadie notó que su silencio no era miedo, sino control. Pero la tribu no respetaba el control, respetaba el caos.
Durante las cacerías lo dejaban atrás. En las decisiones importantes no lo consultaban. Poco a poco fue empujado a los márgenes del territorio, a las zonas menos seguras, donde el alimento escaseaba y los peligros eran constantes. No lo expulsaron oficialmente, pero lo aislaron hasta hacerlo invisible. Aún así, él permanecía leal. Defendía el territorio cuando era necesario, protegía a los más jóvenes y respetaba las reglas no escritas de la tribu. Creía, en el fondo, que el respeto llegaría con el tiempo. No entendía que, para algunos, la paciencia es una provocación. La selva observaba en silencio. Los depredadores menores notaban la tensión, los buitres rondaban con más frecuencia y el equilibrio comenzaba a tambalearse. Cuando un tigre es debilitado desde dentro, el territorio entero lo siente. Pero nadie quiso escuchar esas señales. Los líderes empezaron a verlo como una amenaza diferente. No por su fuerza, sino por su manera de pensar. Un tigre que no seguía el patrón era impredecible, y lo impredecible genera miedo. El miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en odio. Las reuniones nocturnas se volvieron más tensas. Conversaciones en voz baja, decisiones tomadas sin él, planes que nunca se explicaban. Él sentía el cambio en el aire, en las miradas, en la forma en que los demás tensaban el cuerpo cuando se acercaba. Algo se estaba rompiendo, y no había vuelta atrás. A pesar de todo, nunca pensó que el peligro vendría de su propia sangre. En la selva, los enemigos suelen anunciarse con rugidos, pero la traición no ruge. La traición se mueve en silencio, espera el momento exacto y ataca cuando la confianza está más baja. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente el territorio, el tigre caminaba sin saber que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Creía conocer a su tribu, creía entender las reglas, pero estaba a punto de descubrir que el mayor error de su vida no fue ser diferente, sino confiar en quienes ya habían decidido borrarlo de la selva. La noche cayó pesada sobre la selva, y el silencio era denso, cuasi antinatural. El tigre avanzaba con cautela, siguiendo un sendero que había recorrido cientos de veces. Nada parecía fuera de lugar, pero su instinto se agitaba. La selva siempre avisa, aunque no todos saben escucharla. Cuando el primer ataque llegó, no hubo rugido de advertencia. Un golpe seco en el costado lo lanzó contra el suelo, robándole el aire. Antes de que pudiera reaccionar, otras sombras surgieron entre la vegetación. Eran tigres, rostros conocidos, ojos que alguna vez compartieron territorio con él. Intentó ponerse de pie, pero una garra se clavó en su espalda. Otra mordida cerró sobre su cuello sin matarlo, solo para inmovilizarlo. No había honor en ese ataque, no había desafío. Era una ejecución lenta, calculada, hecha para quebrarlo antes de destruirlo por completo. Reconoció a cada uno de ellos, los líderes, los que decidían quién merecía vivir en el centro del territorio. No decían una palabra mientras atacaban. Sus cuerpos se movían en sincronía, como si aquella traición hubiera sido ensayada durante mucho tiempo. Para ellos, ya estaba muerto. El tigre luchó con todo lo que tenía. Clavó los colmillos, lanzó zarpazos desesperados, logró herir a uno de ellos en el rostro. Pero eran demasiados. Cada intento de resistir era castigado con más fuerza, más golpes, más sangre cayendo sobre la tierra húmeda. Cuando finalmente cayó, el dolor era absoluto. Sus músculos no respondían, su visión se nublaba y su respiración se volvía irregular. Sintió cómo lo arrastraban, cómo su cuerpo dejaba un rastro oscuro en el suelo. No lo mataron allí. Eso habría sido misericordia. Lo abandonaron fuera del territorio, en una zona donde otros depredadores rondaban y la comida era escasa. Para la tribu, el mensaje era claro. No merecía morir como un tigre, merecía desaparecer como un error. La selva sería la encargada de terminar el trabajo. El silencio volvió después del ataque. La tribu regresó a su territorio, convencida de haber hecho lo correcto. Nadie miró atrás. Nadie imaginó que dejarlo con vida, aunque fuera por descuido, sería el mayor error de todos. El tigre permaneció inmóvil durante horas. Cada respiración era una tortura. La sangre se mezclaba con el barro y el frío de la noche se colaba en sus heridas abiertas. En ese estado, entre la vida y la muerte, algo dentro de él se quebró para siempre. No pensó en venganza, no pensó en regresar, solo pensó en sobrevivir. Y en la selva, sobrevivir no es un acto de esperanza, sino de pura brutalidad. Cuando el sol comenzó a asomarse, el tigre seguía con vida. Y con ese simple hecho, el destino de todos
ya había cambiado. El amanecer no trajo alivio. La luz apenas reveló el estado real de su cuerpo, cubierto de heridas abiertas, músculos tensos y sangre seca pegada al pelaje. Cada intento de moverse era castigado por una descarga de dolor que recorría su espalda y su cuello. Aún así, el tigre respiraba, y mientras respirara, la selva no lo reclamaría todavía. Arrastrarse fue su primera victoria. No caminó, no corrió, no rugió. Se movió centímetro a centímetro, dejando marcas profundas en la tierra húmeda. El orgullo quedó atrás junto con el territorio perdido. En ese momento, sobrevivir era más importante que cualquier recuerdo de quién había sido. El hambre llegó rápido y sin piedad. Durante días no pudo cazar como antes y tuvo que aprender a hacerlo de otra forma. Esperaba más tiempo, observaba más, atacaba solo cuando estaba seguro. Cada caza era silenciosa, sucia, brutal. Ya no había espacio para errores ni gestos innecesarios. Las noches eran peores. El frío entraba por las heridas y la selva parecía cerrarse sobre él. Escuchaba a otros depredadores rondar, esperando que muriera para reclamar lo que quedara. Pero algo había cambiado. Donde antes habría huido, ahora permanecía inmóvil, midiendo cada sonido, cada sombra, cada respiración ajena. Con el paso de los días, las heridas comenzaron a cerrar, pero las cicatrices quedaron marcadas para siempre. Su cuerpo se volvió más denso, más bajo, más compacto. Cada movimiento tenía peso. Cada paso hacía temblar la tierra de una forma distinta. Ya no se movía como antes, se movía como alguien que había visto la muerte de cerca. La transformación no fue solo física. En su mente algo se endureció. La confianza desapareció. La compasión se volvió recuerdo. Aprendió que la traición no avisa y que la fuerza no siempre ruge. El silencio ahora era un arma. La paciencia, una trampa mortal. Comenzó a dominar territorios pequeños uno a uno, expulsando a otros depredadores con ataques rápidos y precisos. No buscaba pelea, buscaba control. Cada victoria alimentaba algo nuevo dentro de él. No orgullo, sino certeza. La certeza de que había sobrevivido a lo que debía matarlo. Su reflejo en el agua ya no era el mismo. El rostro estaba marcado, los ojos hundidos y la mirada vacía de inocencia. No había miedo en ellos, tampoco ira descontrolada. Había algo peor, una calma peligrosa, nacida del dolor y del abandono. La selva empezó a reaccionar a su presencia. Los sonidos cambiaron. Las presas se movían con más cuidado. Los depredadores evitaban ciertos caminos. Sin darse cuenta, el tigre estaba reclamando espacio nuevamente, no como antes, sino como algo que la selva no entendía del todo. En las noches, mientras descansaba entre raíces y sombras, los recuerdos regresaban. La tribu, las miradas, las garras conocidas, pero ya no dolían como antes. Ahora eran recordatorios, y cada recuerdo fortalecía su determinación, no de volver, sino de ajustar cuentas. Cuando finalmente se levantó sobre una roca alta y observó el horizonte, supo que el tigre que había sido no regresaría jamás. Había nacido otra cosa en la oscuridad, algo más fuerte, más paciente, más letal. Y en algún lugar de la selva, la tribu seguía creyendo que estaba muerto. Regresé sin anunciarme. No porque tuviera miedo, sino porque ahora entendía algo que antes ignoraba. El territorio no se reclama con ruido, se reclama con presencia. Avancé por rutas que nadie vigilaba, respirando el mismo aire que una vez me rechazó, sintiendo cómo la selva reconocía mi olor antes que mis antiguos hermanos. Cada paso lo di con cuidado. Recordaba cada árbol, cada roca, cada sendero donde antes caminaba sin pensar. Ahora todo tenía un propósito. Observé desde la distancia, midiendo movimientos, contando cuerpos, analizando rutinas. Ya no era parte de ellos, y eso me daba una ventaja que nunca habían considerado. Los vi cazar como siempre, desordenados, confiados, seguros de que nadie los observaba. Sentí desprecio, no por su fuerza, sino por su descuido. Antes yo era el diferente. Ahora eran ellos los que no habían aprendido nada. La selva cambia, pero quien no cambia con ella, se convierte en presa. Mi cuerpo reaccionaba antes que mis pensamientos. Cada sonido se amplificaba, cada vibración del suelo me hablaba. Sabía cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Sabía cuándo mirar y cuándo cerrar los ojos. La paciencia dejó de ser una elección. Se convirtió en mi naturaleza. No sentí odio al verlos. Eso me sorprendió.
Pensé que la traición me habría llenado de furia, pero lo que sentí fue algo más frío. Claridad. Ellos habían tomado una decisión aquella noche. Yo estaba aquí para terminarla, a mi manera y en mi tiempo. Comencé a marcar los bordes del territorio sin que se dieran cuenta. Un rastro aquí, un olor allá, una presa caída en el lugar equivocado. Pequeñas señales, suficientes para inquietar, no para alertar. Quería que sintieran el cambio sin entenderlo. Las noches se volvieron inquietas para ellos. Lo supe por la forma en que se movían, por cómo tensaban el cuerpo al menor ruido. Yo observaba desde la oscuridad, inmóvil, dejando que el miedo trabajara por mí. El miedo siempre debilita antes del golpe final. Recordé cómo solía caminar entre ellos sin ser visto. Ahora era diferente. Aunque aún no me habían reconocido, algo en el aire les decía que ya no estaban solos. La selva empezaba a inclinarse a mi favor y ellos no sabían por qué. Cada encuentro evitado, cada ataque contenido, fortalecía mi control. No necesitaba apresurarme. Había esperado demasiado para cometer errores ahora. El regreso no sería un acto impulsivo, sería una sentencia lenta y precisa. Cuando finalmente me detuve a observar el centro del territorio, entendí que el verdadero poder no estaba en dominarlo todo, sino en elegir cuándo y cómo reclamarlo. Y yo ya había elegido. Ellos solo aún no lo sabían. No ataqué de inmediato. Aprendí que el primer golpe no siempre es el más fuerte, sino el que desordena. Observé quién se alejaba del grupo, quién cazaba solo, quién confiaba demasiado en la rutina. La tribu seguía creyéndose invencible, y esa confianza era su mayor debilidad. Elegí al primero con paciencia. No era el más fuerte ni el más débil, era uno de los que participaron en la emboscada. Lo seguí durante horas, manteniendo la distancia exacta, respirando cuando él respiraba, deteniéndome cuando se detenía. No sabía que estaba siendo cazado y eso hizo todo más sencillo. El ataque fue rápido y silencioso. Un solo movimiento preciso, sin rugido, sin aviso. Cuando su cuerpo cayó, la selva absorbió el sonido como si nada hubiera ocurrido. No dejé señales claras, solo lo suficiente para que la ausencia fuera notada. La muerte no debía gritar, debía inquietar. La tribu sintió el vacío antes de entenderlo. Un tigre menos en las cacerías, una voz menos en las disputas, una sombra que ya no regresó. Comenzaron las miradas nerviosas, las sospechas mal dirigidas, los silencios incómodos. Yo observaba desde lejos, dejando que se devoraran entre dudas. Repetí el proceso con otro, esta vez más cerca del territorio central, no por descuido, sino por mensaje. La selva empezó a cambiar su ritmo y los demás depredadores lo notaron. Algo estaba rompiendo el equilibrio y nadie podía señalar qué era. Las discusiones internas aumentaron. Se acusaban unos a otros, recordaban viejas disputas, cuestionaban decisiones pasadas. La unidad que alguna vez tuvieron comenzó a resquebrajarse. Yo no necesitaba destruirlos con fuerza, ellos lo hacían solos. Mientras tanto, mi cuerpo se movía con absoluta precisión. Cada ataque me hacía más seguro, más consciente de mis límites y de mis ventajas. No había espacio para emoción, solo cálculo, solo instinto afinado por la experiencia y la traición. Comencé a dejarme ver fugazmente. Una silueta entre los árboles, un reflejo en el agua, una sombra que desaparecía al parpadear. No lo suficiente para ser reconocido, pero sí para ser temido. El miedo empezó a caminar con ellos. Las noches se volvieron largas. Dormían menos, cazaban mal, reaccionaban tarde. La selva que antes los obedecía ahora parecía cerrarse. Yo sentía cómo el territorio me aceptaba de nuevo, no como antes, sino como algo distinto, más oscuro. Sabía que el momento se acercaba. La tribu estaba debilitada, desconfiada, fragmentada. Ya no pensaban en poder ni en dominio, pensaban en sobrevivir. Y cuando un grupo gobernado por la fuerza comienza a pensar como presa, el final es inevitable. No regresé en silencio esta vez. Elegí el momento exacto, cuando el sol comenzaba a caer y la selva se teñía de sombras largas. El territorio estaba inquieto, los sentidos tensos, y yo sentí cómo cada paso hacía vibrar la tierra. Ya no era un espectro, era presencia. Salí de entre la vegetación sin apresurarme. Mi cuerpo estaba marcado, más grande, más pesado, cubierto de cicatrices que contaban una historia que nadie quiso escuchar. Cuando me vieron, el aire se detuvo. Algunos retrocedieron instintivamente. Otros se quedaron inmóviles, incapaces de procesar lo que tenían frente a ellos. El líder dio un paso al frente.
Reconocí sus ojos antes que su olor. Los mismos que me miraron aquella noche con desprecio. Ahora estaban llenos de duda. Su cuerpo reaccionó tarde, y en ese retraso entendí algo importante. Ya no me veía como al tigre blando de antes. Me veía como una amenaza real. No rugí, no ataqué. Me limité a mirarlo. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que antes yo no sabía usar. La tribu sintió el peso de ese instante. Algunos bajaron la mirada. Otros tensaron los músculos, preparados para una lucha que sabían que no sería igual. Avancé un paso más, lento, firme. Mi postura no pedía permiso ni buscaba aprobación. Cada cicatriz brillaba bajo la luz moribunda, recordándoles que no habían logrado matarme. La selva entera parecía observarnos, expectante, como si esperara una sentencia. El líder lanzó un rugido tardío, más por orgullo que por convicción. Yo respondí con un movimiento seco, rápido, preciso. No fue una pelea larga, fue una demostración. En segundos, su cuerpo cayó contra el suelo, derrotado, pero vivo. Quería que entendieran. El miedo se propagó como fuego. Los demás retrocedieron confundidos, sin saber si atacar o huir. Yo me mantuve firme, respirando con calma, sintiendo cómo el control regresaba a mí. No necesitaba destruirlos a todos. Necesitaba quebrar la ilusión de poder. Algunos reconocieron mi olor entonces. Los ojos se abrieron, las respiraciones se agitaron. Comprendieron quién era, comprendieron su error, pero el entendimiento llegó tarde. En la selva, el arrepentimiento no detiene las consecuencias. Di media vuelta sin prisa y me retiré. No porque hubiera terminado, sino porque el mensaje estaba claro. Yo no había vuelto a pedir un lugar, había vuelto para reclamarlo. Y ahora todos sabían que el tigre que habían intentado borrar estaba más vivo que nunca. La noche siguiente fue un campo minado de nervios. Nadie dormía profundo, nadie cazaba con orden. Los rugidos se confundían con advertencias y cada sombra parecía moverse por voluntad propia. Yo observaba desde la altura, sintiendo cómo el miedo corría más rápido que cualquier depredador. Las alianzas comenzaron a romperse. Tigres que antes caminaban juntos, ahora se separaban, desconfiados, midiendo cada gesto. Las miradas eran cuchillas, los silencios, acusaciones. El liderazgo quedó vacío, y cuando no hay una voz clara, el caos toma el control. Uno de ellos intentó huir del territorio al amanecer. Lo vi correr sin rumbo, respirando pánico. No lo perseguí. La selva se encargó. A veces, la mayor crueldad es dejar que el miedo haga el trabajo por ti. Su desaparición encendió aún más la paranoia. Las cacerías fallaron. Se atacaban entre ellos por errores mínimos, por presas perdidas, por miradas mal interpretadas. El orden se desmoronó como tierra seca. Yo sentía el pulso del territorio cambiar, inclinarse hacia mí con cada decisión equivocada que tomaban. Decidí intervenir de nuevo, pero no con fuerza abierta. Aparecí donde menos lo esperaban. Crucé senderos centrales, dejé mi olor marcado en los puntos más sagrados. El mensaje era claro. Ningún lugar estaba a salvo. La selva ya tenía dueño. Los más jóvenes comenzaron a cuestionar a los mayores. Las historias de la traición resurgieron, mezcladas con culpa y miedo. Yo escuchaba desde la distancia, reconociendo mi nombre en murmullos temblorosos. El pasado volvía a cobrarse su precio. Un enfrentamiento estalló sin aviso. Dos tigres se lanzaron uno contra otro en plena luz del día. La pelea fue torpe, desesperada, sin estrategia. Cuando terminó, ambos quedaron heridos, incapaces de continuar. El poder se había vuelto autodestructivo. La selva reaccionó con dureza. Otros depredadores se acercaron. Las presas cambiaron de rutas, el equilibrio colapsó. Yo avanzaba entre ese desorden con calma absoluta. En el caos, quien mantiene la cabeza fría se convierte en rey. Sabía que el final se acercaba. No porque quisiera aniquilarlos, sino porque ya no quedaba estructura que sostener. La tribu había perdido su identidad, su centro, su razón. Y todo por haber confundido silencio con debilidad. Cuando la luna volvió a subir alta, sentí que el territorio estaba listo. El caos había limpiado el camino. Ahora tocaba decidir qué quedaría en pie cuando la selva volviera a respirar en orden. Me detuve antes de dar el siguiente paso, no por duda, sino por claridad. El caos había hecho su trabajo y la selva estaba desnuda, expuesta, esperando una dirección. En ese silencio cargado, entendí que destruirlo todo sería fácil. Gobernar, no. Observé a cada uno desde la distancia. Sus cuerpos hablaban más que sus rugidos.
Los culpables cargaban el peso de la traición en la postura, en la mirada esquiva, en la forma en que evitaban ciertos caminos. Otros, más jóvenes, solo heredaron decisiones que nunca tomaron. Recordé la noche del ataque con precisión cruel. Sabía exactamente quién había dado la primera garra, quién había cerrado la mordida, quién había observado sin intervenir. La memoria no me traicionaba. Al contrario, me guiaba. La venganza sin memoria es solo violencia. Yo buscaba algo más definitivo. Elegí al siguiente enfrentamiento con intención. Me mostré ante uno de los traidores principales, no para atacarlo de inmediato, sino para obligarlo a entender. El miedo paralizó su cuerpo. En sus ojos vi el reconocimiento tardío de su error. No dijo nada. No hacía falta. El combate fue breve y desigual. No hubo furia, solo ejecución. Cada movimiento mío era preciso, inevitable. Cuando cayó, la selva guardó silencio. No por respeto, sino por aceptación. El territorio entendía la decisión antes que los demás. No perseguí a todos. A algunos los dejé marchar. El exilio es una sentencia más larga que la muerte. Caminar con culpa, sin tribu, sin refugio, es un castigo que pocos soportan. Yo lo sabía mejor que nadie. A los que no participaron en la traición les permití quedarse. No como súbditos, sino como parte de algo nuevo. La selva no necesita tiranos, necesita equilibrio. Y el equilibrio solo se mantiene cuando la fuerza camina junto a la conciencia. Marqué el centro del territorio con calma. No fue un gesto agresivo, fue una declaración. Cada árbol, cada sendero, cada sombra reconoció mi presencia. No por miedo, sino porque el orden había regresado. Diferente, más firme. Sentí como el ritmo de la selva comenzaba a estabilizarse. Las presas volvieron, los sonidos cambiaron, la tensión se disipó lentamente. El caos había terminado. Ahora comenzaba algo más difícil, sostener lo que había sido reclamado. No me proclamé rey con rugidos, no lo necesitaba. El verdadero liderazgo no se anuncia, se siente. Y esa noche, bajo el cielo abierto, supe que la selva había aceptado mi decisión. No por lo que destruí, sino por lo que decidí preservar. La selva contuvo la respiración. No fue una metáfora, fue real. Los sonidos habituales se apagaron, como si todo esperara el desenlace. Yo permanecí en el centro del territorio, firme, sintiendo cada vibración bajo mis patas. Había llegado el momento en que nada podía esconderse detrás del caos. Los que quedaban se reunieron a distancia, no como tribus, sino como fragmentos rotos de lo que alguna vez fueron. Algunos temblaban de miedo, otros de rabia contenida. Todos entendían que esa noche no habría más huida, ni excusas, ni silencios que los protegieran. Uno de ellos avanzó. Era fuerte, orgulloso, y había sido uno de los más crueles aquella noche de la traición. Su rugido fue largo, desesperado, cargado de todo lo que había perdido. Yo lo miré sin moverme. En ese instante, comprendió que no luchaba contra un igual, sino contra el resultado de sus propias decisiones. El choque fue brutal. Garras, colmillos, tierra volando por el aire. Cada impacto resonó en el territorio como un recordatorio de lo que estaba en juego. Él atacaba con furia, yo respondía con control. Su fuerza era pasado, mi precisión era presente. La pelea duró lo suficiente para que todos entendieran. Cuando finalmente cayó, exhausto y derrotado, no hubo celebración, solo silencio. La selva no necesitaba más sangre para aceptar el desenlace. El mensaje estaba completo. Los demás retrocedieron. Algunos bajaron la cabeza, otros huyeron sin mirar atrás. No los perseguí. El clímax no siempre termina con persecución, a veces termina con comprensión forzada. El poder había cambiado de manos sin necesidad de aniquilarlo todo. Me moví entre ellos con calma. Cada paso reafirmaba la nueva realidad. Ya no era el tigre ignorado, ni el traicionado, ni el sobreviviente. Era el eje alrededor del cual el territorio comenzaba a reorganizarse, y todos lo sentían. La selva respondió. Las presas regresaron a los senderos, los depredadores menores se alejaron, el aire recuperó su ritmo. El equilibrio, roto por la traición, comenzaba a recomponerse bajo una nueva lógica. No de miedo, sino de respeto. Recordé quién había sido. El tigre silencioso, paciente, subestimado. Entendí que nada de eso se había perdido, solo había sido forjado por el dolor. La selva no me había cambiado, me había revelado. Cuando el sol comenzó a elevarse, supe que el clímax había pasado.
No porque todo estuviera en calma, sino porque ya no había dudas. El territorio tenía un nuevo orden, y ese orden no volvería a romperse de la misma manera. La noche de la traición había encontrado su respuesta. No en una explosión de ira, sino en una transformación absoluta. Y mientras la selva despertaba, yo permanecí allí, no como símbolo de venganza, sino como prueba viva de que algunos errores no se borran, se pagan. La selva volvió a respirar con normalidad, pero no era la misma. Cada sendero cargaba memoria, cada árbol parecía recordar lo ocurrido. Yo caminaba por el territorio sin prisa, sintiendo el peso de lo vivido, consciente de que el verdadero cambio no siempre deja cicatrices visibles. Los que permanecieron aprendieron rápido. Ya no rugían por orgullo ni atacaban por impulso. Entendieron que la fuerza sin dirección destruye y que el liderazgo no nace del miedo, sino de la responsabilidad. La traición había cobrado su precio, no solo en sangre, sino en conciencia. Yo también había cambiado. No me convertí en un monstruo por la venganza, sino por la necesidad de sobrevivir. Y sobrevivir en la selva significa aprender cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo decidir sin dudar. La suavidad que despreciaron nunca fue debilidad, era control. La tribu creyó que eliminándome se volvería más fuerte. Lo que no entendieron fue que, al traicionar a uno de los suyos, quebraron el equilibrio que los sostenía. El verdadero error no fue atacarme, fue subestimarme. Y la selva siempre castiga ese tipo de arrogancia. No todos los tigres nacen reyes. Algunos son forjados por el rechazo, por el dolor y por el silencio. Cuando se empuja a alguien hasta el límite, no se sabe qué regresará. A veces vuelve alguien más fuerte. A veces vuelve algo que ya no puede ser detenido. La selva no juzga emociones, juzga resultados. Y el resultado fue claro. Quien confunde calma con fragilidad termina despertando fuerzas que no sabe enfrentar. El respeto no se exige, se construye. Y quien lo destruye paga el precio tarde o temprano. Yo no celebré mi victoria. No hubo rugidos de triunfo ni demostraciones innecesarias. El verdadero poder no necesita ser anunciado. Basta con existir, firme, consciente, presente. La selva lo entendió, los demás también. Así terminó la historia del tigre que llamaron Blando. No porque se volviera cruel, sino porque aprendió a decidir. Y en la selva, decidir en el momento correcto es lo que separa a la presa del rey. Esta historia nos recuerda algo simple y peligroso. Nunca subestimes a quien camina en silencio. La calma no siempre es debilidad, y la paciencia puede esconder una fuerza que solo aparece cuando ya es demasiado tarde. En la selva, como en la vida, no todos los que parecen frágiles lo son, y no todos los que rugen son realmente fuertes.